Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La isla del exilio. Parte 1. Al siguiente día, sábado, Kohou, habiendo pasado la noche sin pegar los párpados, salió de la estación norte del monorriel junto a Yukina. El santuario demoníaco de la isla Itogami era una ciudad de investigación y desarrollo. La isla estaba repleta con grandes corporaciones de fabricación farmacéutica, maquinaria de precisión, materiales de alta tecnología, etc., y varias agencias de academias de investigación muy bien conocidas. Este lugar, Isla Norte Sección 2, Valle Mágico, era conocido por tener una alta concentración de instalaciones de investigación a gran escala. Era un área con aspecto futurístico los cuales concordaban en una isla hecha por el hombre. Magescraft. Preguntó Kohou a Yukina mientras miraba el mapa frente a la estación que indicaba, usted está aquí. Yukina desenvolvió un memo escrito a mano para comprobar de nuevo. Sí. La dirección de Kanase-san que me dio Nagise es la dirección de la corporación Magescraft. Es una compañía que produce robots de limpieza, ¿no es así?, balbuceó Kohou mientras ubicaba el recuerdo en su mente. Él definitivamente había visto el nombre en las compactadoras de basura de los edificios, máquinas pulidoras de alfombras, y robots de limpieza hogareños. Así es. Es una corporación conocida principalmente por fabricar autómatas para propósitos comerciales, tiene una instalación de investigación aquí en Ciudad Itogami, y el actual padre de Kanase-san trabaja allí. ¿Padre actual? ¿Acierto? Kanase-san vivía en un convento. Sí. Escuché que él tomó a Kanase-san después de que el convento fue cerrado. Mientras Yukina hablaba, inclinó su cabeza hacia abajo con una mirada algo complicada. Sin duda Yukina, una huérfana criada por la organización Rey León, tenía empatía en vez de lástima ante las circunstancias de Kanen. Kohou se rascó la cabeza con una mirada fría. Normalmente pensarías que eso fue algo bueno, pero, después de presenciar eso ayer, no estoy seguro. Estoy de acuerdo. Pareciera que falta algo más por saber. Yukina asintió con su actitud excesivamente seria. Entonces, levantó su cabeza con aparente preocupación. ¿Has hablado con Minamiya-sensei sobre Kanase-san? Aún no. Más bien, aún no puedo. Ella no podría saber que la enmascarada es en verdad Kanase-san. Necesitamos más información antes de tomar cualquier decisión. Por supuesto, él tampoco pensaba que su juicio fuera completamente correcto. Podría haber sido mejor dejar el asunto en manos de Natsuki. Sin embargo, Kohou no era un miembro de la guardia de la isla, él era un simple estudiante. Él no tenía pensado dejar a una conocida en manos de la corporación encargada de administrar las grandes placas sin tener ninguna idea de lo que ocurría. Al menos él quería hablar antes con Kanase. Yukina no intentó regañar a Kohou en lo absoluto, simplemente murmuró. No se puede evitar entonces. Aquí es, donde vive ella. Este edificio está enlistado como su dirección. Habiendo llegado finalmente a su destino, Yukina y Kohou estuvieron un tiempo observando el edificio en silencio. Era una agresiva estructura recubierta completamente con vidrios refractivos. Se veía como un edificio de oficinas frío y sin vida, no es un lugar en el que alguien quisiera vivir. Si aquí era donde Kanase realmente vivía, significaría que ella no vivía en una casa, más bien dentro de un laboratorio corporativo. Mientras que eso era lejos de ser el peor caso, ese hecho simplemente no encajaba con la imagen de Kanen. Por lo menos, difícilmente se prestaba para criar a unos gatitos. Mientras Yukina y Kohou caminaban hacia el vestíbulo, una joven mujer en el escritorio de recepción les habló. Bienvenidos. Ah, disculpe, nos gustaría hablar con Kanase Kanen quien vive aquí. Kohou hizo una incómoda y educada sonrisa mientras declaraba sus intenciones. La recepcionista miró a Kohou con una mirada indiferente en sus ojos. Kohou se dio cuenta de que no era humana. Era un robot. Una autómata construida para imitar el comportamiento humano. Kanase Kanen de la habitación 204 actualmente se encuentra ausente. La recepcionista respondió afirmativamente, con sus dedos todo el tiempo sobre el teclado. ¿Sabes cuándo volverá? No lo sé. La educada y calmada reacción de la recepcionista le dio a Kohou una sensación repulsiva que no podía describir con palabras. A pesar de que ella también era una creación hecha por el hombre, su naturaleza era completamente diferente a la de Astarte. Astarte era un ser humano, hecho por medios artificiales, pero esta recepcionista era una máquina que solo pretendía ser una humana. No poseía personalidad propia. El actuar como si fuera una ser humana en lugar de lo como un robot, era lo que le desagradaba a Kohou.
El frío malestar que sentía concordaba con lo que sentía respecto al edificio de Magus Craft. ¿Está el señor Kanase Kensa en casa? Yukina habló en lugar de Kohou, quien ahora permanecía en silencio. Este Kanase Kensa era sin duda el guardián de Kanen. Por favor disculpe, pero, ¿quién es usted? Imeragi Yukina de la organización Rey León. Yukina respondió dando incluso el nombre de su organización. Eso sorprendió un poco a Kohou. Nombrar a la organización Rey León en una situación sin ninguna relación a su misión formal, era algo que él no esperaba de la extremadamente diligente Yukina. Y la correspondiente respuesta de la recepcionista también estuvo fuera de sus expectativas. Entendido, esperen allí un momento. Mientras hablaba, la recepcionista señaló un sofá para visitantes en el centro del vestíbulo. ¿A qué se refiere con entendido? No estoy segura, pero parece bueno para nosotros. Aunque estaban un poco perplejos, Yukina y Kohou se sentaron en el sofá a esperar como les habían dicho. El costoso sofá se sentía muy cómodo, pero era imposible relajarse en un vestíbulo tan grande como este. Kohou se sintió como si estuvieran expuestos. Luego de haber esperado cerca de 15 minutos, Kohou, quien empezaba a sentirse aburrido, vio a alguien salir del elevador en la parte de atrás del vestíbulo. Era una mujer extranjera vistiendo un vestido de color rojo vino. La mujer tenía un cabello rubio, con tacones altos, probablemente era más alta que Kohou. A primera vista, ella era una mujer elegante, sensual y hermosa. Sus piernas visibles debajo de su ajustada falda eran cautivadoras. Ese no es el padre de Kanase, ¿cierto?, murmuró Kohou mientras entrecerraba sus ojos con sospecha. Un demonio registrado. Yukina dejó pasar el tonto comentario de Kohou y señaló ese hecho. La mujer llevaba puesto un brazalete metálico cerca de 5 centímetros de ancho en su mano derecha. Sobre su traje. Era un brazalete de registro de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas. Esos brazaletes monitoreaban el cuerpo del demonio y prevenían la activación de habilidades especiales. A cambio, la ciudad Itogami les garantizaba ciudadanía completa. Mientras ellos llevaran los brazaletes puestos, tenían el derecho de recibir educación o trabajo, igual que cualquier otro humano. Pero para Kohou y los otros residentes de este santuario demoníaco, un brazalete de registración no era algo raro de ver. Lo que atrajo los ojos de Kohou era más bien la sensual presencia de esta mujer. Ella es bastante hermosa, G. Kohou involuntariamente lo dijo en voz alta mientras observaba cómo los senos de la mujer sobresalían de su traje. Mientras Kohou hacía esto, Yukina lo observó por un lado, haciendo un suspiro desagradable. ¡Qué grosero senpai! O más bien, esos indecentes ojos tuyos merecen un castigo. Mientras Kohou estaba un poco conmocionado ante esas palabras, la mujer de traje rojo se detuvo enfrente de Yukina y Kohou. Una sonrisa seductora vino sobre ella, como si tratara de cautivar esos ojos que la miraban. Lo lamento, los hice esperar mucho. No, lamentamos mucho la repentina visita. Respondió Yukina, rechazando ser intimidada. Tal vez ella se había determinado, ahora que se había presentado como parte de la organización Rey León, no. Podía mostrar debilidades. Tampoco había señales de estar intimidada ante la diferencia de estatura. Entre ella y la mujer frente a ella, la cual tenía cerca de 2 metros de altura. Mirando de vuelta a Yukina, la mujer de traje rojo mostró un poco de sorpresa en sus ojos. ¿Tú eres de la noche Ant? Ah. No, perdónenme. Simplemente no pensé que alguien tan joven fuera parte de la organización Rey León. La mujer siguió hablando con su tono formal, sacudiendo su cabeza como si nada hubiera pasado. Soy Beatrice Bowler del Departamento de Investigación. Yo, supongo que podrían decir que soy la secretaria de Kanase Kensa. ¿Qué asuntos tenían hoy con Kanase? Lo lamento, pero no lo puedo decir actualmente, preferiría hablar con él personalmente. Yukina declaró con un tono de voz fuerte. La mujer llamada Beatriz asintió, sin mostrar alguna señal de sentirse ofendida. Lo entiendo. Sin embargo, desafortunadamente, Kanase no se encuentra aquí hoy. No se encuentra. Correcto. Kanase actualmente está fuera de la isla. Nuestra firma opera una instalación de investigación independiente bajo la jurisdicción del santuario demoníaco, allí es donde se encuentra. ¿Fuera de la isla Itogami? ¿Y Kan, su hija, se encontraría con él? Sí. Escuché algo parecido. Beatrice mostró una sonrisa cortés mientras asentía. La isla Itogami, la cual flotaba sobre las venas del dragón que fluían a través del Océano Pacífico, era un lugar particularmente adecuado para la hechicería. Sin embargo, como una isla hecha por el hombre, tenía sus límites. Los efectos de las olas y corrientes no podían ser negados completamente, y cualquier magia que requiriera una conexión irrompible con la tierra no podía ser empleada de ninguna manera. Para lidiar con estos defectos, corporaciones en el santuario demoníaco habían sido autorizadas para hacer uso de varias islas inhabitadas que eran parte de las cadenas de islas Izu. Tal vez la instalación donde se decía que estaba Kanase Kensa estaba en una de esas islas. ¿Sabes cuándo regresarán aquí? Preguntó Kohou con tensión mezclada en su voz.
Beatrice sacudió su cabeza con una mirada desalentadora. No lo sé. No estoy familiarizada con los detalles del proyecto en el que está involucrado Canase, así que no los puedo ayudar. Es así. Viendo a Kohou tan desalentado, la mujer hizo una sonrisa placentera mientras hablaba. Sin embargo, si es un asunto urgente, pienso que sería mejor si visitaran la instalación de investigación en persona. ¿Podemos hacer eso? Los ojos de Kohou se abrieron ampliamente mientras preguntaba en respuesta. Sí, por supuesto. Un avión ligero hace 2 viajes diarios, así que pueden abordar cualquiera de los dos, creo que aún están a tiempo para el vuelo de la mañana. ¿Podrías hacer los arreglos para ese? Entendido. Por aquí, por favor. Beatrice comenzó a alejarse, haciendo señales a Yukina y Kohou para que la siguieran, mientras Kohou rápidamente se levantó para seguirla. Por alguna razón, Yukina estaba murmurando a sí misma mientras mantenía sus ojos mirando hacia abajo. Un avión. Imeraji. Kohou la miró de forma problemática. No, senpai. No es nada. Yukina apretó sus puños mientras sacudía su cabeza, sus labios estaban algo pálidos mientras temblaban. Parte 2. Para los habitantes de la isla Itogami, flotando en medio del Océano Pacífico, los aviones eran medios de transporte muy familiares. Por esta razón, la isla Itogami poseía 6 aeropuertos de varios tamaños. Dicho eso, aviones con grandes cantidades de pasajeros solo podían aterrizar en el aeropuerto central. Los otros 5 aeropuertos eran aeropuertos para civiles para manejar el mínimo de las instalaciones. Las pistas no eran siquiera de 100 metros de largo. En otras palabras, eran verdaderamente simples, pequeñas instalaciones sin ningún instrumento o sistema de guía de aterrizaje o incluso luces para aterrizajes nocturnos. El aeropuerto del Distrito Norte Comercial al que fueron traídos Yukina y Kohou era uno de esos pequeños aeropuertos. El único edificio dentro del perímetro del aeropuerto era una pequeña torre de control. Había 4 aviones ligeros un poco sucios sobre la pista. Pero parecían haber sido dejados como reservas. Lo más probable era que fueran viejos aviones de hélice. Parecían ser aviones privados, propiedad de Mages Craft. Cielos. Esa perra. Me llama para venir hasta acá, y resulta que quiere que haga de guía turístico en un viaje de negocios. Parado al lado de los aviones de hélice, esperando por Yukina y Kohou, estaba un hombre de cabello largo con una chaqueta. Era un poco alto, y debido a que era muy delgado, tenía una apariencia un poco similar a la de un modelo, pero su aparente personalidad perezosa fue inmediatamente descubierta. Un aire de fuerte decepción parecía flotar a su alrededor. Mientras Yukina y Kohou caminaban por la pista, el hombre les dio un ligero saludo. Oh, bueno, bienvenidos, visitantes. Soy Kirishima Lobe. Soy algo así como un mensajero de Beatrice. Bueno, mucho gusto. Mientras Kohou sacudía la mano que les ofreció Kirishima, Yukina intercambiaba miradas con él. Kirishima hizo una sonrisa maliciosa mientras miraba el estuche de guitarra en su espalda. Ya veo, al parecer no son solo una pareja de estudiantes. Buenos, hay todo tipo de personas aquí en el santuario demoníaco, Jaja. Mientras Kohou le daba poca importancia con una vaga sonrisa, los ojos de Kohou se detuvieron cuando notaron el brazalete que llevaba puesto en su muñeca. Él, como Beatrice, era un demonio. Probablemente era un tipo L. Un hombre bestia. Yukina y Kohou habían abordado el avión y estaban esperando dentro cuando Kirishima habló desde el puesto de piloto. Bueno, tiempo de poner a esta pequeña lata a trabajar. Después de que se sentaran en los asientos detrás de él, le dio a Kohou una bolsa laminada. Aquí tienes, una bolsa para vomitar. Por un momento, Kohou estaba desconcertado ante el por qué le había dado esta bolsa antes de siquiera haber despegado, pero lo entendió inmediatamente tan pronto como vio por un momento el rostro de Yukina. La mirada excesivamente perturbada en su rostro, la forma en que juntaba sus manos como si rezara, estaba cerca de entrar en pánico, como si su actitud calmada y compuesta fuera una ilusión. Sin duda ni siquiera enfrentar al apóstol armado de Lotaringia o el aristócrata del Imperio Warlord la había conmocionado hasta este grado. ¿Imeraji? ¿Te encuentras bien? Ahora que estaba inquieto, Kohou preguntó sin pensarlo. Pero Yukina mostró una mirada reconfortante mientras respondía. Por supuesto. No hay ningún problema. Bueno, tu rostro está blanco como una hoja de papel. Solo lo estás imaginando. Su respuesta fue vigorizante, pero su voz era frágil. Mientras Kohou siguió pensando, ella puede pelear en mitad del aire como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin malla, así que no es posible, ¿cierto? Se preguntó a sí mismo. Tú, no le tienes miedo a los aviones, ¿verdad? Absolutamente no. Soy una guerrera chamán de la organización Rey León, después de todo. Mientras la excusa infantil de Yukina lo hacía pensar, yo mentía mucho mejor en el jardín de niños, retuvo la sonrisa tensa que estaba a punto de escapársele.
Era lindo que Yukina tuviera una inesperada debilidad como esta, pero no se sintió con ganas de burlarse cuando ella estaba tratando de esconderlo con tanta desesperación. Yukina, quien había sido obligada a vivir como una guerrera chamán para la organización Rey León, no tenía permitido mostrar debilidades ante los demás. Después de todo, tal comportamiento le haría perder el único lugar que tenía en el mundo. Sin duda esa era la razón de por qué Yukina se presionaba y se comportaba de esa manera desde que era una niña. Ella no podía parecer débil incluso frente a amigos de confianza o aliados. Kohou había conocido un tipo de aislamiento antes. Probablemente él también había estado envuelto con las mismas emociones cuando estaba en el equipo de baloncesto. Finalmente, Kohou se cansó de su aislamiento y renunció al baloncesto. Alguien como él no tenía derecho a burlarse de Yukina. De hecho, Nagise también es mala con los aviones. De hecho, ella es mala con cualquier tipo de vehículos. Se siente enferma de inmediato. Te digo que no es como si tuviera dificultades con los aviones. Yukina objetó la expresión franca de Kohou formando un puchero con los labios. Justo entonces, el avión donde estaban comenzó a acelerar en la pista para despegar. El cuerpo entero de Yukina se paralizó ante el incremento del forzado sonido del motor y las vibraciones del fuselaje. Viendo cómo Yukina había perdido sus sentidos, Kohou silenciosamente apretó sus temblorosas manos. Senpai. Ah, lo siento. Pensé que podrías relajarte más si sujetaba tus manos, ¿te molesta que lo hiciera? No he dicho tal cosa. Yukina habló con un tono nervioso mientras sus temblorosas manos apretaban las manos de Kohou. Kohou suspiró exasperadamente mientras miraba por fuera de la ventana. El avión inmediatamente dejó la isla Itogami, era un océano azul tan lejos como la vista pudiera llegar. Él con mucha dificultad podía entender la dirección en la que se dirigían guiándose con el ángulo del sol, pero ya no tenía ninguna manera de saber a dónde se dirigían realmente. El mismo aeroplano parecía andar sin problemas, pero el fuselaje del viejo avión de hélices estaba tambaleando más de lo esperado. Kohou se preocupó de si en verdad podrían regresar con este avión. Tal vez la inquietud de Yukina era contagiosa. Me pregunto si el proyecto en el que está trabajando el padre de Kanase-san realmente está relacionado a los enmascarados. Se murmuró Kohou a sí mismo como si estuviera tratando de distraer su mente. No estaba preocupado en absoluto de que lo escuchara Kirishima desde el asiento del frente dentro de un avión tan ruidoso. Sí, creo que es muy probable que así sea. Respondió Yukina con una mirada seria. Era una conclusión natural. Con todas esas runas de luz brillando por todo el cuerpo monstruoso de Kanen, era muy probable que Kanen haya pasado por algún tipo de ritual para transformar su carne y sangre. Un ritual de alto nivel como ese requiere de una organización, además de alguien que en verdad pudiera realzar tal ritual sobre Kanen. Kanase Kensa, un ingeniero de hechicería trabajando para una mayor corporación como Magus Craft, quien también era el padre adoptivo de Kanen, definitivamente encajaba en el perfil. Entonces convirtió a su propia hija en un monstruo como ese y la obligó a matar a los de su propia especie. Kohou hizo un chasquido con su lengua mientras murmuraba esas palabras. Sin embargo, Yukina puso una cara aún más severa mientras sacudía su cabeza. Probablemente tienes el orden invertido. Ah. Kanase Kensa no alteró a su propia hija, más bien. ¿Quieres decir que la adoptó con el fin de hacerle eso a ella? La horrible hipótesis tiñó completamente el campo de visión de Kohou con ira. Si esa chica huérfana, finalmente habiendo encontrado una familia, supiera que su nuevo padre solo la veía como un material para experimentar. Kohou ya no podía imaginar la desesperación que sentiría Kanen si se llegara a enterar. Luego, Yukina hizo lo que pareció ser una frágil sonrisa autodespreciable mientras bajaba sus ojos. Yo podría tener mucho en común con Kanase. Es por eso que... Las pocas palabras que dijo Yukina hicieron entender a Kohou cómo se sentía realmente ella. Ciertamente, habían muchas cosas en común entre la Kanen de ahora y Yukina cuando la había conocido por primera vez, criada como una guerra chamán. En lo que le respectaba a Yukina, un paso en falso y ella hubiera sido usada como conejillo de India en lugar de Kanase. Es por eso que Yukina invocó el nombre de su organización en la recepción de Magus Craft para que así pudiera encontrarse. Con Kanen, ella estaba desesperada en su propia forma para salvar a Kanen. La noche anterior, Kanase nos salvó, ¿no es así? Recordando el combate a muerte que tuvo lugar en lo alto de la torre telefónica, Kohou preguntó con una suave voz. Yukina hizo un pequeño suspiro, levantó su cabeza y apretó las manos de Kohou fuertemente. Sí. Mientras ella asentía afirmativamente, los ojos de Yukina indicaban, y es por eso que esta vez, quiero ser yo quien la salve. Kohou se sintió de la misma forma al respecto. Al final, esa era razón suficiente para que Kohou quisiera salvar a Kanen. Pero como si estuviera burlándose de su determinación, el avión se agitó fuertemente y comenzó a descender. Oigan, recién casados. Lamento interrumpir su charla amorosa, pero vamos a aterrizar. Mientras hablaba, Kirishima señaló una pequeña isla flotando en medio del océano. Era una isla con forma de media luna con un verde bosque por toda su parte media.
No podría tener ni siquiera 2 kilómetros de radio. Pareciera que pudieras completar una vuelta en medio día sin problemas. Tampoco había señales de casas desde el aire. Era una isla completamente deshabitada. Esa es la isla de las instalaciones de investigación de Magus Craft. Mientras el dudoso Kohou preguntaba, Kirishima asintió tediosamente. Es solo una isla desierta sin nombre, pero nosotros la llamamos The Goldfish Bowl 13. 13, recipiente del pez dorado. Cuando Kohou torció su cuello pensando, ¿qué diablo significa eso? El avión dio un gran giro. Empezaron a entrar en un modo de aterrizaje. El motor se volvió aún más ruidoso, los fuselajes se tambaleaban con mucha más ferocidad. Sujétense fuerte, la pista de aterrizaje es un poco estrecha, no hay margen para errores. Con pista, no te querrás decir esa de allí, ¿verdad? No hables, te morderás tu lengua. ¿Qué? ¿Es en serio? El viejo avión de hélice se dirigía hacia un campo, con nada además que césped, podría referírsele como el mismísimo suelo. Era aproximadamente de la misma longitud de un patio de escuela, ni siquiera había marcas, mucho menos pavimento. No era algo que una persona cuerda pudiera llamar pista de aterrizaje. Sin vacilar, Yukina abrazó a Kohou con fuerza, pero él no tenía tiempo para sentirse avergonzado. El avión tocó el suelo con casi la misma fuerza de un choque. Rebotaron sobre la superficie varias veces, desacelerando lentamente, y se detuvieron justo al borde de un precipicio. Con una mano experimentada, Kirishima desabrochó su cinturón de seguridad y abrió la puerta del avión. Llegamos. Ahora bájense, tortolitos. Tengo una agenda que cumplir. No somos una pareja, ¿sabes? Refutó Kohou, pero no había fuerza en su voz. Jalando a la tambaleante Yukina por sus manos, Kohou se abrió paso hasta la salida del avión. Había sido un buen tiempo desde que tocaba tierra firme, y nunca se había sentido tan bien. ¿Los Kanase en verdad se encuentran aquí?, preguntó Kohou mientras contemplaba la vista de la vacía y deshabitada isla. Kirishima hizo una pequeña sonrisa llena con contradicción. ¿Quién sabe? Tal vez los encuentren dentro de poco, si viven lo suficiente, claro está. Kirishima. Luego de confirmar que Yukina y Kohou se habían alejado del avión, Kirishima cerró con fuerza la puerta del avión. El motor del avión revivió con gran fuerza, poniendo en marcha al avión hacia adelante. Lo lamento, tortolitos. Bueno, culpen por esto a Beatrice, no a mí, de acuerdo. Con un saludo a través de la ventana, esas fueron las palabras de despedida de Kirishima. Mientras entendía el significado de esas palabras, la expresión de Kohou se congeló con terror. En un apuro, Kohou corrió tras el avión acelerando. Ah, aguarda un momento, viejo. ¿A quién diablos estás llamando viejo? Aún tengo 28. A medida que el avión se elevaba gradualmente del suelo, los gritos de Kirishima se escuchaban cada vez menos. Kohou estaba fuera de sí mientras miraba el avión que se alejaba cada vez más, viéndolo desvanecerse en el cielo. Dame un respiro. Los poderosos rayos solares tropicales hicieron brillar al mar con intensidad. Parte 3. Fueron cerca de 15 minutos después que Kohou se recuperó de su aturdimiento. Aunque la situación parecía no tener remedio, podría ser muy pronto para decir eso. Aunque se había aferrado a una pequeña esperanza, el avión que se desvaneció en el horizonte no regresó, todo lo que quedaba eran las crueles voces sarcásticas de las aves a su alrededor. Habían sido abandonados en una isla completamente deshabitada. Beatrice Bowler los había engañado completamente. Mientras Yukina aún permanecía conmocionada cerca del precipicio, Kohou tímidamente la llamó. Imeraji, ¿te encuentras bien? Yukina lo miró de vuelta con una expresión pensativa antes de bajar su cabeza con abatimiento. Ella sin duda se sentía responsable por no haber visto a través de la conspiración de Beatrice y Kirishima a pesar de su poderosa habilidad de vista espiritual, la cual era su orgullo como sacerdotisa. Lo lamento, senpai. Esto es mi culpa. No es nada por lo que tengas que disculparte, Imeraji. Yo también fui engañado, igual que tú. No, fui la más descuidada. A pesar de esperar que Magus Craft pudiera estar completamente involucrada con el incidente de los enmascarados. Bueno, no estoy seguro si fue un descuido como tal, estabas agitada con todo el asunto del avión. Eso no fue así. Simplemente fui descuidada. Yukina continuó su fachada a su manera, incluso ahora, de alguna manera, incapaz de hacer ese consentimiento. Bueno, eso está bien, pensó Kohou mientras levantaba la capucha de su anorak para cubrirse un poco de los rayos solares. Entonces esto significa que Beatriz está en esto con el padre de Kanase, G. Mierda, reunirnos con ellos sin decirle nada a Natsuki-chan, resultó volviéndose completamente en nuestra contra. Dándose cuenta de su propio error de juicio, Kohou solo podía arrepentirse ahora. Natsuki y su gente aún no tenían idea de la conexión entre Magus Craft y los enmascarados. Más retrasos en la investigación solo empeorarían la posición de Kanen más y más. Él no sabía qué quería hacer Kanase Kensa con el cuerpo de su hija, pero ahora tendría aún más tiempo para conducir su preciado experimento. Supongo que sí. En verdad nos atraparon.
Nunca hubiera imaginado que alejarían al cuarto progenitor de la isla Itogami con tales artimañas. Yukina habló con un tono que de alguna manera rebosaba con arrepentimiento. Ella, probablemente estuviera conmocionada debido a que Kohou, el individuo que le habían asignado a observar, pudiera volverse completamente impotente con tanta facilidad. Kohou se sintió un poco en conflicto debido a su feroz competitividad elevando su cabeza en una extraña dirección mientras sacaba su teléfono celular. Fuera de rango. Ya me lo esperaba. Incluso si uso el GPS, esta isla no aparecerá en el mapa, ¿cierto? ¡Qué inútil! Se quejó Kohou, apagando el celular. Supongo que podríamos tener suerte si un barco pasara cerca. Probablemente no, G. En primer lugar, el paso de aviones pasajeros y barcos alrededor de las aguas del santuario demoníaco. Está prohibido por ley. Yukina calmadamente le informó de un hecho intangible. No era como si Kohou pensara que Beatrice y Kirishima los abandonaran en una isla de la cual fuera fácil escapar. Era mejor asumir que no recibirían ayuda por algún tiempo. Tendremos que pensar cómo salir de esta isla después. Primero, examinemos la isla, necesitamos asegurar agua primero. Agua. Sí. Después de eso comida y refugio, preferiblemente mientras aún tengamos luz. Yukina sacó la lanza de su estuche de guitarra. Al parecer tenía la intención de usarla para cortar y apartar las ramas y hojas para crear un camino a través del bosque. Se siente como si fuéramos unos náufragos en una isla desierta, G. Kohou habló sin ninguna tensión en su voz. Yukina suspiró y miró a Kohou de vuelta. No se siente como si estuviéramos, en verdad estamos en una isla desierta. Sé cierto. Vaya, si nadie nos rescata, en el peor de los casos podríamos terminar viviendo juntos aquí. Por el resto de nuestras vidas. Esto es como un mal chiste. Kohou se agarró su cabeza mientras miraba sobre la pequeña isla, completamente apartada de cualquier tipo de civilización. Para una persona consentida con la modernidad como Kohou, solo el pensamiento de vivir sin tiendas de conveniencia, supermercados, internet, televisión, electricidad y servicios de agua era suficiente para aterrarlo. Estaba aún más atemorizado que mientras él y Yukina estaban en un lugar tan primitivo, Kanen sería puesta en un peligro aún mayor. No podía ni siquiera conseguir las palabras para describir el peor de los casos. Sin embargo, por alguna razón, Yukina tenía una mirada herida mientras miraba a Kohou. El peor de los casos, dices. Estar solo conmigo es un mal chiste, dijiste. G. No. No es nada en lo absoluto. Tornó su espalda hacia él mientras hablaba, Yukina se dirigía hacia el bosque. Su lanza cortó el tronco de un árbol ante los ojos de Kohou con lo que parecía ser un balanceo imprudente. ¿Imeraji? Podría ser que tú estás, molesta. No. De ninguna manera, no estoy molesta. Simplemente estoy marcando el camino para que no nos perdamos. Ya veo. Tiene sentido. Mientras decía esas palabras, sintiendo como si no pudieran llegar a un acuerdo, Kohou siguió a Yukina, avanzando a través del bosque. Era mucho más fácil caminar dentro del bosque de lo que hubiera imaginado, probablemente porque el denso follaje obstruía los rayos solares, previniendo que creciera césped en el suelo. Las rocas volcánicas crearon una gentil cuesta descendiente que continuaba hasta una pequeña ensenada. Ensenada. Para empezar, la región alrededor de la isla Itogami era una zona tropical con una gran cantidad de precipitaciones. Un claro arroyo fluía entre los espacios de unas piedras expuestas, cargando agua que fluía desde el manantial de la isla. Por lo menos, parecía que no tendrían problemas con el agua. Imeraji. Yukina, habiendo continuado sin mirar atrás, repentinamente se detuvo justo cuando estaba abriendo paso en el bosque. Se sintió como si tuviera un conflicto mientras miraba la pendiente de un risco cercano. Kohou siguió su mirada, entrecerrando sus ojos, y... Oye, eso es, un edificio. No. Eso es. Estimulada por la voz de Kohou, Yukina le dirigió la mirada, pareciendo un poco insegura en cómo hablarle. A mitad de la pendiente había una pared de concreto negra. La superficie estaba rajada, con musgo creciendo allí, pero no había duda de que era una construcción hecha por el hombre. Entonces, ¿en verdad hay una instalación de investigación de Magescraft? No esperaba eso. No. No debería haber, pero... No podemos entender nada con solo estar aquí, así que sigamos. ¿Quién sabe? Tal vez alguien ha estado viviendo en esta isla y Kirishima y esa mujer no están enterados. Senpai. Espera, por favor, eso es. A medida de que Kohou corría hacia adelante, ignorando los esfuerzos de Yukina para detenerlo, se acercó al edificio directamente por la parte frontal. Su mente en lo profundo entendía la posibilidad de trampas puestas por Kirishima y ellos, pero eso era todo lo que había pensado. Pero cuando estaba cerca de la pared, se dio cuenta del por qué Yukina había tratado de detenerlo. Era un edificio muy extraño. Era tan alto como un edificio de 2 pisos. Aunque estaba encubierto con un grueso concreto, los agujeros en la pared ni siquiera tenían ventanas de vidrio. Echando un vistazo.
Dentro, la estructura no tenía decoraciones, o ni siquiera lámparas. No se parecía a nada en el que alguien pudiera vivir. Es un fortín. Yukina, habiendo alcanzado a Kohou, murmuró mientras observaba el edificio. Fortín. Una estructura defensiva para obstruir el avance de fuerzas enemigas en tiempos de guerra. Es como un fuerte. Las personas entran en guerra incluso en una isla como esta. No lo sé. Aunque no parece ser una estructura especialmente vieja. Habiendo dicho esas palabras, Yukina entró sin vacilación en el sombrío fortín. Mientras Kohou la seguía por detrás, su cara frunció el ceño ante el sentimiento transmitido hacia él a través de las suelas de sus zapatos. Cilindros de metal que brillaban débilmente estaban esparcidos ante sus pies como las ramas caídas de un árbol. Eran revestimientos de balas de metralleta. Parecen ser señales de un enfrentamiento. Yukina habló con un aparente suspiro en su voz. Mirando por todo alrededor, había incontables cavidades y grietas aparentemente hecha por una ametralladora por todas las paredes del fortín. Hasta donde pudieron entender por las superficies de la suciedad, las marcas de las balas no eran viejas. Cuando mucho, habían sido hechas entre los últimos años. Sin embargo, no tenían idea de quién había atacado esta isla y con qué propósito. Después de todo, no habían escuchado de piratas operando en los alrededores de Isla Itogami, incluso si hubiera piratas, no tenían razón para molestarse en atracar en una isla desierta y jugar a la guerra. Tampoco veo ningún cadáver. Mirando en el interior del desolado fortín, Yukina murmuró en voz baja. Ciertamente, a diferencia de la larga cantidad de cubiertas de balas, no había señales de ninguna baja. Incluso los sentidos vampíricos mejorados de Kohou no pudieron localizar ningún tipo de rastro de sangre derramada. Sí. Ahora que lo mencionas, nos ahorra la labor de levantar un campamento. Espera. ¿No pensarás dormir aquí, o sí? Mientras Kohou hacía una expresión paralizada, Yukina le mostró una expresión que parecía preguntar. ¿Hay algún problema? Tengo un poco de miedo de que fantasmas o algo parecido pudiera aparecer. Senpai, ¿por qué le tienes miedo a algo como un fantasma? Eres un vampiro, ¿no es así? Yukina estaba a punto de reírse a carcajadas. Kohou torció sus labios con una mirada malhumorada. Bueno, incluso tú le tienes miedo a los aviones, y Meraji. ¿Qué no? No les tengo miedo en lo absoluto. La cara de Yukina estaba profundamente roja mientras replicaba. Kohou suspiró un poco y miró hacia el techo del fortín. En verdad no nos dejaron nada con que trabajar. Desearía que al menos hubieran dejado una radio. Podría no ser muy gracioso. Pero ahora que no podemos dejar la isla por nuestra cuenta, no tenemos más opción que esperar juntos por un rescate. Incluso si eso es el peor de los casos. Por alguna razón, Yukina regresó a su tono malhumorado mientras hablaba, recostándose hacia adelante donde estaba parada. Rescate. Rescate, G. Kohou hizo un suave suspiro mientras miraba a través del puesto de ametralladora hacia el horizonte. La mirada de Kohou no podía llegar hasta la isla Itogami, la cual ahora estaba muy, muy lejos. Parte 4. Está atrasado. Mirando con enojo hacia su teléfono inteligente el cual fallaba en conectar, Aiba Asahi se quejó disgustada. Ella estaba en el 7º piso de cierto apartamento en el sur de la isla. El atuendo de Asahi para ese día era mucho más sencillo que su atuendo regular. Sin embargo, ella en verdad la había esforzado para asegurarse que estaba vestida con ropa nueva de pies a cabeza. Gracias a que su cabello estaba arreglado, Asahi personalmente se enorgullecía en cómo se veía como una joven dama. ¿Por cuánto tiempo más piensa dejarme esperando ese idiota? Al lado de la indignada Asahi había un cuaderno de bocetos y un conjunto completo de materiales de pintura. Ella le había tomado la palabra a Kohou cuando le prometió que la ayudaría con su tarea de arte, tomando tiempo en la mitad de su día libre, y recorrió todo ese trayecto para reunirse con él en la residencia Aketsuki. Sin embargo, después de todo eso, Kohou no se encontraba en casa. Aparentemente había llegado tarde la noche anterior y volvió a salir muy temprano en la mañana, todo eso por supuesto, sin decirle una palabra a Asahi. Lamento que Kohou te esté causando problemas, Asahi-chan. Aketsuki Nagise bajó su cabeza disculpándose mientras estaba sentada junto a Asahi. Aparentemente la diligente hermana menor de Kohou se sentía responsable por la ausencia de su hermano mayor. Asahi hizo su usual expresión sarcástica, mostrándole una sonrisa de buen humor a Nagise. Ellas tenían, después de todo, una muy buena relación que han formado a través de los últimos 4 años. No tienes por qué disculparte, Nagise. Todo es culpa de ese idiota que me prometió que estaría aquí y se fue. Aunque también fui muy tonta al creerle. Juro que, él es solo un... Sí, aunque en verdad me pregunto a dónde habrá ido Kohou-kun. No podemos contactarlo por su celular en lo absoluto. Y al parecer Yukina-chan ha estado desaparecida desde la mañana también.
Es estudiante de transferencia otra vez. TCH, Asahi chasqueó con su lengua ante los casuales murmullos de Nagise. Después de tantas coincidencias similares, incluso Asahi había notado que era algo muy extraño. Las ausencias de Kohou se habían elevado hasta los cielos desde hace medio año más o menos, pero se volvieron especialmente malas desde que esa estudiante de transferencia apareció. Y sin falta, cada vez que él desaparecía sin ningún aviso, ella estaba involucrada también. Definitivamente había alguna clase de secreto entre ellos. Por supuesto, de haberle importado a Asahi, ella pudo haber buscado y revelar la verdadera naturaleza de Yukina con facilidad. Ella estaba confiada en que podía buscar en varias bases de datos públicas y obtener todo sobre ella desde su fecha de nacimiento hasta su cuenta bancaria. Pero a Asahi no le interesaba hacer tal cosa. No era el estilo de Asahi de empezar una pelea que sabía de antemano que iba a ganar. Los secretos eran algo que debían ser expuestos en plena luz del día después de destrozar un obstáculo adecuado. Es por eso que Asahi era tan admirada como la emperatriz cibernética, la personificación viviente del orgullo de un hacker. Mientras Nagise vertía más café en sus tazas. Habló como si repentinamente hubiera recordado algo. Ah, pero si ellos están juntos, tal vez estén ayudando a Kanon-chan. ¿Kanen? ¿Te refieres a Kanase Kanen? La rubia de platino. Asahi estaba perpleja mientras preguntaba de vuelta. La santa de secundaria era bastante famosa. Incluso Asahi conocía su nombre y cómo se veía. Algunas cosas pasaron, y le dije a Kohou-kun que la ayudara a encontrar hogar a unos gatitos callejeros. Aunque la circunstancia hace la historia un poco más larga, Nagise mostró su usual sonrisa feliz. Según contaba la historia, Kohou había confundido a un chico confesándosele a su pequeña hermana, hasta el punto de invadir la azotea del edificio de secundaria. Usualmente, Asahi se burlaría de un hermano mayor que no soportara la idea de separarse de su hermana menor, pero todo lo que ella hizo fue una ligera risa entre dientes y darle una gentil mirada a Nagise. Incluso ahora, Asahi nunca ha olvidado la vista de aquel joven chico visitando a su hermana pequeña gravemente herida 4 años atrás. Hacerse cargo de gatos callejeros. Ahora que lo pienso, Kohou le estuvo preguntando a toda la clase si podían criar a un gatito. Murmuró Asahi mientras recordaba su extraño comportamiento de días anteriores. Nagise asintió positivamente en respuesta. Exacto, exacto. Entonces vamos a ver. Ah, significa que podrían estar en el convento. ¿Convento? Sí. Hay unas ruinas de un convento detrás de la escuela donde Kanen solía vivir antes. Ella ha estado cuidando de ellos allí en secreto. Podría llevarte hasta allá. ¿Qué te parece ahora? De todas maneras tengo que ir a mis actividades en el club. Nagise habló mientras miraba el reloj en la pared. Era 1 hora después del mediodía. El clima, incluso visto desde el interior del apartamento, era brillante y soleado con una temperatura verdaderamente ridícula. De todas maneras esperar aquí no me sienta muy bien. Está bien, vamos. Asahi se levantó sobre sus pies, aún agarrando con fuerza su querido teléfono inteligente. Parte 5. Un edificio permanecía dentro del parque que descansaba sobre una colina ligeramente inclinada. El edificio eran las ruinas de un convento. Caduceo. Justo como decía el archivo de inteligencia. La chica dejó escapar un murmullo sin ninguna sorpresa después de confirmarlo, el relieve grabado en el techo era el esperado. Era una chica alta y delgada. El aspecto de su piel era suave, el cabello tenía un ligero color a castaño. La elegante y refinada belleza de su rostro recordaba la de una flor floreciendo orgullosamente. Ella era Kirasaka Sayake, bailarina de guerra de la organización Rey León. Este es el convento en el que vivía Kanase Kanen. Un lugar muy bonito considerando que ha estado abandonado por años. Los ojos de Sayake se levantaron agudamente mientras miraban alrededor del edificio en ruinas. No había señales de alguna presencia humana dentro. Las paredes agrietadas y las decoraciones rotas eran los rastros del incidente de hace 5 años. Ese incidente fue lo que ocasionó el cierre del convento, esparciendo hacia los 4 vientos a todo quien estuviera dentro. Seguramente nadie ha vivido aquí desde entonces. Pero misteriosamente, no había ni siquiera olor a polvo. Aparentemente alguien ha estado viniendo regularmente y lo ha mantenido limpio. Seguramente esto era una pista crucial relevante para la misión actual de Sayake. Pero, ¡echú! Una repentina sensación de picazón provocó que Sayake dejara salir un pequeño estornudo. La causa estaba en diminutas partículas en el aire dentro del convento a pesar de la constante limpieza. Pelo de gato.
El sonido de su propio estornudo hizo eco dentro del convento, sintiendo un pequeño ruido junto con las repercusiones de su estornudo. Sayake reflexivamente miró por detrás de su espalda. ¿Quién anda allí? Reteniendo su postura en guardia, estiró su mano hacia el estuche en su espalda. Saliendo del estuche estaba la brillante empuñadura de una espada larga. Es inútil ocultarse de mí, así que podría salir de una buena vez. Mientras Sayake hacía su fría declaración, una ligera risa a carcajadas vino detrás de un pilar. Me descubriste, dijo la voz con un eco que sugería una sonrisa tensa. Hiya. Las palabras, dichas sin ninguna señal de tensión, vinieron de un estudiante vistiendo su uniforme de escuela asomando su cabeza. Era un estudiante de preparatoria con un corte de cabello corto, puntiagudo y peinado hacia atrás, con un par de auriculares colgando en su cuello. ¿El mismo uniforme al de Eketsuki Kohou? Tú eres. Tú estabas con Dimitri Butler en aquel incidente. ¿Ah, me reconociste? Muchas gracias en aquella ocasión. Motoki ya se sonrió tensamente con una mirada avergonzada. Este no era el primer encuentro de Sayake y él. Por alguna razón, este estudiante ha estado en la escena de los recientes ataques terroristas que han sacudido la ciudad Itogami, ha observado los incidentes hasta su conclusión. Si me preguntas, ¿quién soy? Compañero de clase de Eketsuki Kohou, es la única respuesta que puedo ofrecerte. Yase se rascó su rostro con una mirada algo conflictiva. Sayake continuó mirándolo. Significa que no tienes ninguna intención de revelar quién eres realmente. Bueno, por favor no intentes fisgonear sobre eso. Ambos estaremos en un lío si empezamos a hacer preguntas. ¿Cómo? ¿Qué está buscando una bailarina de guerra de la organización Rey León en un lugar como este? Una expresión perpleja apareció sobre el rostro de Sayake cuando su identidad fue tan fácilmente dicha en voz alta. Ella no podía ocultar su irritación ante el sabelotodo de Yase. ¿Cuál es tu propósito al venir acá? Quiero hacer un trato contigo. Estoy un poco atado de manos con un asunto, ¿ves? Dijo Yase con una voz algo modesta. Sayake no pensó que su comportamiento fuera una actuación. ¿Un trato? Sí. Y mi condición para este trato es que tú no hables sobre mí con ninguna otra persona, ni a Kohou ni mucho menos a Imeraji Yukina. Mientras Yase daba su explicación con rodeos, Sayake lo entendió. El chico ante sus ojos sabía que Yukina era la observadora de Eketsuki Kohou. Pero su posición se convertiría muy complicada si alguno de ellos se llegara a enterar de ese hecho. En otras palabras, su misión era monitorear en qué dirección se desarrollarían las cosas entre Kohou y Yukina. Repentinamente, todo tuvo sentido. Si puedes aceptar esa condición, puedo proveerte con información. Pienso que es información muy valiosa desde tu punto de vista. Información. Sayake repitió esa palabra con frialdad. Ella no tenía ninguna razón para hacer alguna concesión. Ante su respuesta, ya se desplomó sus hombros y respondió bruscamente. El paradero de Eketsuki Kohou. Ja. No es como si tuviera algún interés de saber sobre él, ¿sabes? La voz de Sayake era un poco estridente mientras hacía esa negación. Ella no tenía idea de por qué él vendría hasta ella con esa clase de propuesta. Después de todo, ¿qué valor tenía esa información para Sayake? Viendo cómo Sayake estaba evidentemente agitada, ya se puso una cara que indicaba, wow, un tema delicado. Aparentemente Kohou está fuera de la isla. El cuarto progenitor está fuera del santuario demoníaco. La expresión de Sayake se endureció. No era como si confiara completamente en lo que dijera Yase. Pero incluso si no estuviera expresamente relacionado con su misión en mano, si su historia era cierta. Ciertamente era una situación de grave preocupación. Por supuesto, Imeraji Yukina también está con él. Yach. Verás, justo ahora sería bastante malo si se vieran envueltos en todo este asunto de Kanase Kanen. Hablando con un tono indiferente, Yase repentinamente cortó sus palabras. La mirada de Sayake se volvió más aguda cuando escuchó el nombre de Kanase Kanen. Sin embargo, por alguna razón, Yase parecía estar en un vórtice de angustia mientras se agarraba su cabeza. ¿Qué sucede? Sayake lo observó con una mirada confundida. Yase estaba sudando a chorros. Esto es malo. Corrección, es el peor de los casos. ¿Por qué ellas vinieron hasta acá? Ellas. Cuando Sayake inclinó su cabeza, la retorcida puerta rechinó. Ella sintió que alguien estaba entrando al edificio. La atmósfera llena de tensión fue deshecha cuando una alegre y algo ceseante voz resonó. Hola. Kanon-chan, ¿estás allí? Mi Kohou-kun vino a visitarte.
Quien se asomó por detrás de la pared rasgada era una chica de secundaria de pequeña estatura. Era la hermana pequeña de Akatsuki Kohou. Sus redondos ojos eran especialmente grandes mientras miraba a Yase, quien estaba agachado hacia abajo. Ah, Yaseki. Motoki, ¿qué estás haciendo en un lugar como este? Siguiéndola por detrás había otra chica, pero sus pisadas se detuvieron cuando notó la presencia de Sayake. Ella era una estudiante de preparatoria vistiendo un atuendo de calle refinado. Era una hermosa chica con el cabello arreglado, evocando un aire caprichoso y extravagante similar al de un gato. Triple A. Triple A. Ambas elevaron sus voces y se señalaron casi simultáneamente. Tú eres la asesina serial que atacó a Kohou en la azotea. Él es la aventura amorosa de Akatsuki Kohou. Como si estuvieran a punto de empezar una pelea justo allí, ambas se acercaron mutuamente y se miraron fijamente, como si estuvieran deseando la muerte de la otra. ¿A quién estás llamando aventura amorosa? No soy ninguna asesina serial, ¿sabes? Los ojos de Nagise se ampliaron, sin tener ninguna idea de lo que estaba sucediendo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oye, Yaseki, dime. Mirando por un lado las caras de Sayake y Asahi, Nagise furiosamente palmeaba la espalda de Yase. Mientras él permanecía en el suelo. Con una mirada agotada, Yase colocó sus manos en sus mejillas y murmuró. Déjenme fuera de todo esto. Esto. Parte 6. Yo Akatsuki Kohou, heredero de la sangre de Kalei Blood, te libero de tus ataduras. Kalei Blood no Ketsumiyaku Otsujishimono, Akatsuki Kohga, Nanji no Kasotokianatsu. Parado sobre un área rocosa en una costa llena de violentas olas, Kohou levantó su mano derecha. Donde él apuntaba, una neblina carmesí de sangre fresca aceleró hacia adelante. Finalmente, la neblina ensangrentada fue reemplazada por un rayo, emitiendo un brillo de color dorado junto con una oleada de energía mágica de increíble fuerza. La volátil y masiva energía eléctrica se convirtió en un pilar de luz que se alzó hasta los cielos. Ven a mí, quinto familiar, Regulus Ourem. Kiagare, Gobanme no Kenju, Regulus Ourem. Un león gigante envuelto por rayos emergió sobre la cabeza de Kohou. Este era Regulus Ourem, uno de los 12 Kenju que Kohou había heredado del anterior cuarto progenitor. Gracias a la sangre que Kohou succionó de Yukina, lo había reconocido como su nuevo amo, permitiéndole convocarlo de esta manera, pero eso no significaba que fuera fácil controlarlo. Era un Kenju verdaderamente difícil de usar, un pequeño descuido y podría perder el control, atacando y destruyendo indiscriminadamente todo a su alrededor. Mientras tomaba diligente atención a su alrededor con detalle, Kohou envió la bestia hacia el océano. Si Kohou fallara en controlar a la bestia aquí, sin duda freiría una pequeña isla como esta hasta las cenizas en un parpadeo y se hundirían en el mar. Muy atento sobre esto, él estaba siendo extremadamente cauteloso. Las garras gruesas del león calmadamente se aproximaron a la superficie del océano. Reteniendo su poder tanto como podía lograr, Kohou liberó el poder del Kenju. En ese instante, el aire cedió completamente mientras una masiva fuerza eléctrica fluyó hacia el océano en un instante. La avasallante energía hirvió el agua de mar en un instante, causando que el agua se evaporara y se convirtiera en una explosión de vapor. Con un tremendo rugido y un pesado estremecimiento de aire, ondas de choque se esparcieron por todo alrededor y provocaron que el suelo temblara. No hubo suerte, va. Exhaló Kohou con desaliento, limpiándose cara empapada con agua de mar. Luego. ¿Qué crees que estás haciendo, senpai? Detrás de su espalda, Kohou escuchó la baja y amortiguada voz de Yukina. La guerrera chamán de la organización Rey León, goteando de la cabeza hasta los pies, miró agudamente a Kohou. Transparentes gotas de agua rodaban sobre su rostro, su piel podía ser vista fácilmente a través de su uniforme empapado. Aparentemente la explosión de hace un momento había regado una larga cantidad de agua por todo el alrededor, incluyendo justo sobre su cabeza. Kohou había estado mucho más cerca del centro de la explosión, pero el hecho de que ella había sufrido un daño mucho más considerable que él lo hizo sentir un poco culpable. Escuché que había una manera de pescar con descargas eléctricas, así que eso me mantuvo pensando. Por lo tanto, usaste el poder de tu Kenju para intentar recolectar peces. Preguntó Yukina mientras peinaba su flequillo empapado hacia arriba. Kohou asintió tímidamente. Pero, parece que no dio resultado. Aparentemente no. Suspiró Yukina con resignación. El ataque del Kenju de Kohou había causado una destrucción sustancial en el medio ambiente del área local, una larga cantidad de arena había sido arrancada hacia arriba desde el fondo del océano, volviendo turbia la superficie del agua. Lo más probable es que los peces que estaban nadando en el área habían sido pulverizados hasta las cenizas. La fuerza había sido demasiada. De alguna manera, Kohou pudo entender por qué el gobierno había prohibido la pesca con descargas eléctricas. Así que, ¿qué estás haciendo aquí, Meraji? La comida está lista así que vine a avisarte.
Sé cierto. Gracias. Mientras se le agradecía a Yukina, Kohou escaló hacia arriba del risco. Yukina, quien había recibido entrenamiento de supervivencia por parte de la organización Rey León, había hecho un trabajo muy habilidoso apilando unas rocas para formar una hoguera, produciendo fácilmente fuego con las ramas que había recolectado. Había usado ramas secas en lugar de una tabla sobre la cual había servido la comida que había preparado. Una expresión de duda vino sobre el rostro de Kohou mientras miraba la comida que estaba servida. ¿Qué es eso? Kohou señaló a unos platos poco ortodoxos. Había frutas encubiertas con una dura y fibrosa cáscara. Cocos. Respondió Yukina con un toque triunfal. Ya veo, pensó Kohou cuando asintió. ¿Y esa cosa blanca? Sashimi de coco. Entonces eso significa que eso por allí es picadillo de coco y tiras de coco. Y esto es sopa de coco hecha con agua marina. Son unos platillos bastante creativos. Kohou expresó sus pensamientos seleccionando muy cuidadosamente sus palabras. Ya que los cocos eran los únicos ingredientes con los que ella había trabajado, no había más nada que pudiera cocinar. Él no estaba exactamente en una posición para quejarse. Más bien, él debería estar adulando las habilidades de Yukina con la lanza por haber sido capaz de usar la estúpidamente larga seccaró para cortar los cocos de esta manera. ¿Qué tal sabe? Preguntó Yukina llena de expectativas mientras Kohou tentativamente probaba la sopa de coco. Supongo que debo decir, sabe como a un coco cualquiera. Yukina suspiró. Ahora que lo pienso, recuerdo cuando Nagise y yo éramos pequeños, ella me hacía jugar a la casita y al final siempre me terminaba doliendo el estómago. El por qué te viene algo así a la mente en un momento como este, me molesta de algún modo. Pero como parece ser que no estás de buen humor, me contendré de insistir con el asunto. Las mejillas de Yukina estaban hinchadas mientras miraba a Kohou. Kohou no lo notó en lo absoluto mientras miraba hacia el océano, iluminado por la luz de la puesta de sol. Si estamos atrapados aquí por muchos días, Nagise se comenzará a preocupar. Nos fuimos sin decir una palabra después de todo. Bueno, ya que mañana es domingo, probablemente no estará tan preocupada. Justo cuando estaba diciendo eso, los ojos de Kohou se ampliaron. Repentinamente había recordado algo muy importante. Senpai. Yukina observó a Kohou con aparente preocupación. Kohou cayó sobre su espalda en ese momento. Le prometí a Asahi que la ayudaría con su tarea de arte hoy. Va a estar muy disgustada, estoy seguro. Una promesa con Aiba-senpai. Murmuró Yukina con una voz algo rancia. Luego, repentinamente se tornó seria. Esa podría ser una pequeña razón para tener esperanza. Eso sería genial. Kohou asintió cuando se dio cuenta a lo que se refería Yukina. En primer lugar, Asahi seguramente notaría que Kohou no se encontraba en la isla Itogami. Y conociendo su personalidad, no era la persona que simplemente dejaría pasar algo así. Perseguiría a Kohou hasta los fines de la tierra solo para darle su merecido por romper su promesa. Con sus habilidades supremas de hackear y la computadora de la Corporación de Administración de las Grandes Palcas a su disposición, era enteramente posible que ella pudiera vincular las conexiones de Kohou, Yukina y Magescraft. Pero si ella no es cuidadosa cuando se acerque a Magescraft, podría ponerse a ella misma en peligro, también en este problema. Más importante, no podemos simplemente dejar a Kanase con ellos así. El dilema de cómo salvar a alguien sin poner a alguien más en peligro como resultado. Era una fuente de gran angustia para Kohou, especialmente ahora que se encontraba impotente para hacer algo al respecto. Una gentil sonrisa apareció en el rostro de Yukina mientras observaba el dilema de Kohou. Tú en verdad te preocupas por los demás, senpai, incluso cuando estás en una isla sin ningún tipo de salida. Lo sé. Este no es el momento ni el lugar para estar preocupándose por otras personas. Los labios de Kohou se torcieron con el remordimiento de todo eso. Pero Yukina gentilmente sacudió su cabeza, murmurando con una voz apenas audible. No. Pienso que ese es uno de tus puntos favorables, senpai. Preguntó Kohou de vuelta con perplejidad. Ella lo miró de vuelta con una sonrisa burlona. Es una vista encantadora, ¿no lo crees? Yukina habló mientras la brisa costera jugaba con su cabello mojado. Los rayos de la puesta de sol iluminaban hermosamente a su aún joven rostro. Parecía un espejismo. Por un momento, los ojos de Kohou fueron cautivados con tal escena. Sí. Supongo que lo es. Asintió con un suspiro mezclado en su voz. Pronto, la noche caerá. Parte 7. Era un café de internet en la parte oeste de la isla. 3 personas estaban apiñadas en una cabina hecha solo para una, succionando el aliento de otros mientras miraban a la imagen rodando en el monitor frente a ellos. Lo tengo. Aquí. Industrias Pesadas Rayogami, Incorporación Aerostellar 2. Asahi detuvo el vídeo con adelanto rápido y agrandó la imagen. Imagen. La información de la imagen era pobre, llena con basura. La imagen mostraba un avión justo a punto de despegar.
Era un viejo avión de tipo hélices con capacidad para 4 aviones corporativos propiedad de Magescraft, G. Ya se sonrió con audacia mientras miraba el logo de la corporación en el fuselaje. Asahi tecleó silenciosamente. 2 personas sentadas juntas en la parte trasera del avión fueron expandidas aún más. Uno era un chico vistiendo un anorak con una cara de aspecto apático, la otra era una pequeña chica de baja estatura con un estuche de guitarra. Esto es de una cámara de vigilancia del aeropuerto, así que la calidad de la imagen no es muy buena, pero esos son definitivamente Kohou y esa estudiante transferida. Eso es lo que parece. ¿Sabes a dónde se dirigían? Por el plan de vuelo, se esperaba que volaran sobre una instalación de investigación de Magescraft. Pero eso probablemente sea falso, G. Pero juzgando por el tiempo de despegue, no creo que hayan ido muy lejos. Incluso cuando entraban en conversación, Asahi continuaba ejecutando programas que había creado justo en el momento. Virus otorgados con una corta y transitoria vida ahora actuaban como unos familiares para la bruja cibernética y empezaron a invadir las instalaciones relacionadas a Magescraft una tras otra. Asahi continuó con el uso de sus derechos de administradora de los servidores de la Corporación de Mantenimiento de las Grandes Placas. La IA de apoyo que era su compañero apareció. Este era Mogwai, el avatar que manejaba las 5 supercomputadoras encargadas de las funciones urbanas de la isla Itogami. ¿Cómo estás por allá, Mogwai? Está llegando. Como era de esperar de una corporación mayor, sus finanzas públicas están todas arregladas. Mogwai, en el proceso de invadir los cuarteles de las corporaciones de Magescraft, hablaba con un tono muy similar al de un humano a veces. Él estaba investigando las cuentas del departamento Magescraft. Había atravesado a través de varias capas de seguridad y estaba reconstruyendo los datos que parecían contener cuentas ocultas y viejos tratos de negocios. JE. Sospechoso. Esto en verdad parece sospechoso. Propiedad privada comprada a través de subsidiarios. Asahi inclinó su cabeza mientras miraba el mapa mostrado en la pantalla. ¿Por qué comprarían una isla deshabitada como esta? Y esto está fuera de la jurisdicción del santuario demoníaco, ¿no es así? La fachada es que es para turistas. Está a menos de 30 minutos de vuelo desde la isla Itogami. Un tiempo conveniente para un pequeño viaje con un viejo avión de tipo hélice. Mirando sobre los aspectos de la aerolínea privada de Magescraft, Asahi hizo un resoplido a través de su nariz. Mogwai hizo una carcajada sarcástica. Finalmente encontré algo interesante. Esta es su lista de sus clientes mayoristas. ¿El Confederado Militar de los Estados Unidos de América? ¿Qué es esto? Una gigantesca orden para robots de limpieza. Mientras ella armaba las piezas de información esparcidas, Asahi cuestionó los datos incongruentes frente a sus ojos. Sin embargo, ella pensó que Mogwai era la última IA que cometería un error tan básico como ese. Ya veo. Finalmente puedo entender el juego al que están jugando. Ya se murmuró con un sonido de desprecio en lugar de la perpleja Asahi. Él parecía entender qué tipo de negocios estaba teniendo Magescraft debajo de la mesa. Ahí va Asahi, ¿quién eres? Incluso Sayake, quien no estaba muy inclinada hacia las cosas tecnológicas, pudo entender las habilidades de Asahi manejando información digital que estaban por encima de lo normal. Aunque no. Debió estar tan sorprendida ya que ningún ciudadano del santuario demoníaco era un ser humano. Normal, pero aún así las habilidades de Asahi eran excepcionales. Ella pudo aceptar que esta chica fue quien destruyó la Nalacubera. Tú no solo estás con la Corporación de Administración de las Grandes Placas, también eres capaz de invadir la oficina principal de Magescraft con tanta facilidad. Ya había pensado que no podía ser una ciudadana normal para que la facción del emperador de la peste negra pusiera sus ojos sobre ti, pero... Mientras una mirada curiosa apareció en el rostro de Sayake, Asahi parecía un poco irritada. Trató el asunto como si fuera una molestia. Lo lamento, pero solo soy una estudiante normal, simplemente trabajo para la Corporación de Administración a medio tiempo. ¿Ja? ¿Medio tiempo? Esta vez Sayake estaba en completa conmoción. Donde hubiera guerra de información, Aiba Asahi era tan monstruosa como el cuarto progenitor. Pero aún así, ella aún no se había dado cuenta de este hecho. Temblando ante el peligro que estaba propuesto, Asahi habló. Kirasaka-san, ¿no es así? Bueno, ¿quién eres? ¿En verdad puedes rescatar a Kohou y a esa chica? Déjamelo a mí. Puedo usar mis conexiones para que envíen una nave de la Guardia Costera. Asintió Sayake de forma vigorizante. Incluso si no era su misión asignada, el monitoreo del cuarto progenitor, Eketsuki Kohou, era el asunto.
de máxima prioridad en la organización Rey León. Y era el deber natural de Sayake rescatar a su observadora, Yukina, quien había sido alejada con él en el proceso. Además, al parecer la desaparición de Yukina y Kohou no estaba del todo sin relación con su actual misión. Usando el nombre de la organización Rey León, Sayake había programado una cita con Kanase Kensa. Había cosas que ella quería preguntarle como el guardián de Kanase Kanen. Si Sayake hubiera ido a Magescraft antes de Yukina y Kohou, podría haber sido ella quien terminara atrapada en esa isla. Conexiones, G. Como solo se podía esperar, Asahi murmuró con un tono de completa desconfianza. Sin embargo, Sayake no podía revelar su propio título aquí. Si ella revelaba que formaba parte de la organización Rey León, estaría exponiendo la identidad de Yukina, y también el secreto de Eketsuki Kohou. Eso probablemente sería desagradable para Asahi. Pero afortunadamente, Asahi no tenía intención de husmear sobre la identidad de Sayake. En su lugar, ella miró a Sayake directamente a los ojos. Entonces, ¿cuál es tu relación con Kohou? ¿Cuál es tu relación con Eketsuki Kohou? Asahi y Sayake se miraron mutuamente, sus labios estaban presionados firmemente con molestia. Ambas estaban poniendo mucha fuerza en ello, como si la primera que mirara a un lado fuera a caer. Muerta justo allí, la tensión dentro del cubículo se elevó mucho más. Tal vez él simplemente no podía soportar más la densa atmósfera cuando... Calma, calma, calma. Ya se intervino con un tono de voz gracioso. Todos podremos tener una agradable y pacífica charla sobre eso cuando Kohou y Meraji-chan regresen a salvo, aunque, justo ahora, ese bastardo y Meraji-chan están juntos en una isla desierta. Podría crear bueno, ya saben, una situación tipo Adán y Eva. La declaración irresponsable de Yase le dio a ambas un susto, torciendo sus cejas. Sí, eso es algo bastante malo, ¿no es así? Ciertamente, es como tú dices, Motoki Yase. Las dos exhalaron simultáneamente. Viendo esto, Yase suspiró con mucho alivio. Sayake salió del cubículo balanceando su larga cola de caballo. Sin advertencia, tomó el estuche de instrumento que descansaba contra la pared. Has sido de gran ayuda. Tienes mi agradecimiento. Ahí va Asahi. No hay de qué. Más importante, ¿podrías decirme una última cosa? Sí, si es algo que pueda responder. Sayake reaccionó ante la mirada provocativa de Asahi asintiendo. Contemplando la actitud directa de Sayake, una sonrisa de satisfacción vino sobre la cara de Asahi. Kirasaka-san, ¿por qué estás buscando a Kanase Kanen? Con un poco de titubeo, Sayake le dijo la verdad después de todo. Es por... Hay alguien que quiere reunirse con ella. Escoltar esa persona es mi misión. Virtualmente no había duda de que Yukina y Kohou habían ido a Magescraft con el propósito de reunirse con Kanase Kanen. Si ese era el caso, Aiba Asahi no era una completa espectadora. Tenía derecho a saber la verdad. Escoltar. Sí. Pero esa persona desapareció mientras estaba en camino hacia la isla Itogami. Sayake apretó el estuche de su instrumento, sonando mortificada mientras murmuraba. Ella había desaparecido antes de poner un pie en la isla Itogami. No fue culpa de Sayake en lo absoluto. Sin embargo, ella maldecía el hecho de que no pudo estar allí para proteger a la persona que se le habían asignado a proteger. Entonces la razón de que vinieras acá es... porque pensé que buscando a Kanase Kanen me daría una pista de mi misión. Gracias a eso, ahora sé que Magescraft es mi principal sospechoso. Ya veo. Asahi asintió, aunque su expresión indicaba una falta de comprensión. Luego, inmediatamente formó otra pregunta con sus labios. Entonces, ¿quién es esta persona que te asignaron a proteger? Eso es. Después de titubear por un momento, Sayake les dijo. Era un nombre que trajo expresiones de conmoción no solo al conectado Yase, pero también a la ordinaria civil Asahi. Parte 8. No puedo dormir. Extendido sobre la dura cama hecha con hojas de palma, Kohou con descuido Miró hacia el cielo nocturno. No sabía la hora exacta, pero probablemente aún no eran las 8. Esta no era hora para que un moderno estudiante de preparatoria durmiera, eso iba doble para un vampiro nocturno. No había señales de Yukina en el fortín. Ella estaba afuera vigilando. Yukina había insistido que debían tomar turnos para vigilar, incluso en la noche, para así no perder ninguna nave que pudiera pasar cerca. Kohou no hizo ninguna objeción. Él también pensó que dormir ambos bajo el mismo techo de esta manera sería un poco incómodo. Pero pensando al respecto racionalmente desde otra perspectiva, solo podía asegurar que era un esfuerzo inútil. Sí.
Estuvimos mirando todo el día y ninguna nave pasó, así que, ¿qué podría pasar ahora? Kohou lentamente se levantó e hizo una débil exhalación. Se dio cuenta que su garganta se estaba quedando seca y pensó, veré cómo está Yukina e iré a beber agua. Oye. Imeraji, ¿estás despierta? Kohou siguió el camino por las escaleras hacia abajo y salió del fortín mientras llamaba a Yukina. Sin embargo, Yukina no respondió. Solo se escuchaba el eco de su voz en la oscuridad. Tampoco pudo ver alguna señal de ella sobre el risco. Sekarou, la cual siempre cargaba con ella, tampoco estaba. Imeraji. La repentina ausencia de Yukina golpeó a Kohou con una instintiva soledad. Pero mientras miraba alrededor, él por supuesto, sabía que podría haber ido al tocador de damas. Pero la extraña y obstinada insistencia de Yukina para que él se fuera a dormir primero mientras ella vigilaba lo molestó, mientras pensaba al respecto. Él pensó que ella definitivamente tramaba algo. La vaga inseguridad dentro del pecho de Kohou creció exponencialmente. Yukina había dicho que sabía una variedad de hechizos que no eran exactamente su especialidad. Pero eso no significaba que ella fuera completamente incapaz de usarlos. Si ese era el caso, podría haber significado que ella tenía algún método de comunicación a larga distancia, como resonancia espiritual o proyección astral. ¿Y si algún peligro acompañara el uso de tales hechizos? Bueno, ella se mantendría callada y lo haría ella misma para que así Kohou no la detuviera. Dada su personalidad, eso sería exactamente lo que ella haría. Si terminaba en que Kohou solo estaba pensándolo mucho, él estaba bien con eso. Pero Kohou no pudo pensar en otra cosa que explicara su repentina ausencia. Esta Imeraji. Si eres mi observadora, obsérvame hasta el final, maldición. Mientras decía en voz alta su borroso descontento, Kohou dejó el fortín atrás y se dirigió hacia el bosque. La luz de la luna era poco confiable, el interior del bosque era denso en oscuridad. Pero si era algo, los ojos de Kohou trajeron un panorama en un relieve mucho más agudo que cuando estaba bajo la luz solar. Y pensar que los poderes de vampiros que usualmente me parecen una molestia serían útiles en un momento como este, pensó Kohou con remordimiento. ¿Hacia dónde? Dependiendo solo en su intuición, Kohou se dirigió hacia el centro de la isla. Tropezando con las retorcidas ramas de varios árboles varias veces, se abrió camino hasta la ligera pendiente cuando repentinamente su visión se abrió ampliamente. Allí yacía un manantial rodeado por los árboles del bosque y niebla. El agua parecía estar fluyendo desde una cavidad en las rocas creada por una caldera. Incontables pilares de piedra sobresalían del agua extremadamente clara, creando una hermosa y mística escena. Repentinamente, escuchó un sonido diluido en la distancia. Kohou, desplazando su mirada con reflejo, tragó su aliento mientras permanecía allí. Iluminada por la luz lunar, allí había una mujer en el manantial. Por un momento, su delgado y hermoso cuerpo lo hizo confundir con Yukina, pero no era ella. Su cabello era plateado, sus ojos eran pálidos. Su figura era muy distinta a la de una mujer japonesa. Una hermosa chica, se veía como una diosa de la luna. La santa mujer bañándose, tenía su cuerpo sumergido en la fría agua, y se levantó silenciosamente. Claras gotas de agua caían, mostrando las suaves líneas sobre su cuerpo desnudo. Kanase. Kohou murmuró en voz alta sin pensarlo. La chica en medio del manantial se parecía mucho a Kanase Kanen. Pero no. El aura de esta chica era sin duda diferente a la de Kanen. Era un poco más alta que Kanen y sus rasgos faciales eran más adultos. Ella poseía una majestuosidad reforzada con absoluta confianza, emitiendo un aura abrumadora, incluso mientras jugaba en el agua sin ninguna prenda de ropa. Ciertamente, sin ninguna prenda de ropa. ¿Qué? En un momento como este. Mierda. Dame un descanso. Kohou repentinamente se quejó en voz baja mientras cubría su propia boca. Sintió sus dientes caninos crecer y una sensación seca en su garganta. Su campo de visión se contrajo y se volvió teñido de rojo mientras se llenaba con un salvaje y violento deseo. Estos eran sus deseos vampíricos, el peor inconveniente de la transformación de Kohou en un vampiro. La chica de cabello plateado levantó su cara, tal vez por haber escuchado la angustiada voz de Kohou. Sus pálidos y determinados ojos miraron directamente a Kohou. Sus ojos se encontraron. Un momento después de que Kohou tuviera ese sentimiento, el turbulento sabor a sangre en su boca le trajo una extraña sensación de alivio. Sus deseos vampíricos no continuaron por mucho tiempo. El truco era, ya que era simplemente deseo por la sangre y nada más, el sabor a sangre provocaba que el malestar se desvaneciera como si nunca hubieran estado allí, incluso si era su propia sangre. Su nariz tenía una hemorragia nasal cuando se excitaba. Era una conveniente peculiaridad para suprimir sus deseos vampíricos, pero ciertamente no era algo elegante. Personas que no conocieran las circunstancias de Kohou viéndolo en este momento solo podrían concluir que era un torpe pervertido quien había tenido un sangrado nasal por haber espiado a una mujer mientras se bañaba. La chica de cabello plateado se había desvanecido. Se arrepintió por el hecho de no haber sido capaz de disculparse.
Luego, mientras Kohou levantaba su cabeza, repentinamente sintió algo frío y metálico en la parte trasera de su cuello. Por favor, no te muevas. Era la voz de Yukina que apareció detrás de él. Su voz era inflexible, parecida a una cuchilla de hielo. Kohou se dio cuenta de que era la punta de su lanza que estaba presionada justo sobre su arteria carótida. Hai. Imeraji. Te lo dije, por favor no te muevas. Si miras hacia atrás, te atravesaré. Después de todo, volverás a la vida si te mato. Le informó Yukina con un tono muy serio como para hacer una broma. Kohou no se dio cuenta, ni cuando se puso detrás de él, ni mucho menos porque estaba tan enfadada. Jaim, Ragi. ¿Qué estás haciendo aquí? Esa es mi línea. Pensé haberte pedido que durmieras antes que yo, senpai. Yukina suspiró mientras reflejaba la pregunta hacia él. Sintió un ligero balanceo de su cabello del cual estaba goteando. ¿Por qué está mojada? Pensó Kohou, envuelto en sospecha. Traté de dormir, pero, cuando desperté, tú no estabas, así que me preocupé. Y entonces viniste a espiarme. No. En verdad me enojaré mucho si volteas ahora. Kohou sintió cómo incrementó la presión de la cuchilla contra su cuello mientras Yukina hablaba con un tono nervioso. Él reflexionó sobre la razón de por qué su cabello estaría mojado y por qué ella estaba tan alterada. Ahora que lo pienso, parecía muy molesta cuando la mojé con toda esa agua de mar, recordó. ¿Qué, esto? Imeraji, quiere decir que también te estabas bañando. Mientras cojó tímidamente hacia esa pregunta, las manos de Yukina, que sostenían la lanza, se torcieron y temblaron. La neblina de la noche alrededor del manantial había sido muy espesa, y los pilares de piedra y peñascos sobresaliendo del agua crearon muchos puntos ciegos. Hubiera sido muy fácil para Kohou ni siquiera ver a Yukina bañándose. Si eso es lo que era, pudiste habérmelo dicho. Ya que eres tú, pensé que si te lo decía, vendrías a espiarme mientras me bañaba. Justo como lo has hecho. Yukina habló con un tono lleno de confianza. ¿Qué diablos? Dijo Kohou, naturalmente muy ofendido. No hay manera de que vaya a espiar a alguien como tú. ¿Alguien como yo, dices? Es así. Yukina habló con una voz muy rígida. Kohou ya no tenía la menor idea de por qué estaba tan enfada. Yukina suspiró un silencioso santo cielo, y entonces, como si repentinamente tuviera un mal presentimiento. Entonces, ¿a quién estabas espiando, senpai? Estaba diciendo, allí había una chica que se parecía mucho a Kanen. Espera, no es como si le estuviera espiando. Solo sucedió que nuestras miradas se encontraron, eso es todo. Yukina suspiró mientras dejaba pasar el alegato de Kohou. Kanase, dices. Bueno, ella era más grande que Kanase. Con grande, me refiero. En desarrollo. No me refiero a eso, quiero decir tú sabes en edad. Kohou sintió la fría mirada de Yukina sobre él mientras luchaba en dar alguna clase de excusa. Una Kanase mayor, ¿dices? Más grande. Solo te estoy diciendo cómo es, no tienes por qué molestarte. No estoy particularmente molesta. Yukina presionó con mucha más fuerza la lanza contra el cuello de Kohou mientras hablaba con una voz mucho más molesta. Sé correcto. Entonces, ¿dónde está esta dama ahora mismo? Ella estaba aquí justo antes de que tú llegaras, pero... Mientras Kohou hablaba, movió su mirada hacia el lado opuesto del manantial. No había señal alguna de que alguien hubiera estado allí. Kohou empezó a preguntarse si solo fue una ilusión. Senpai, ¿me podrías prestar tu anorak? En verdad no me importaría, pero... Mientras hablaban, Kohou le pasó su anorak a Yukina quien seguía a su espalda. Sintió los ligeros sonidos de ropa siendo desabrochadas y puestas. Ya puedes voltearte. El peso de la lanza sobre la parte trasera de su cuello por fin se desvaneció. El repentino sentido de alivio drenó toda la fuerza de Kohou mientras él se volteaba. Con la oscuridad del bosque como fondo, Yukina sostenía con fuerza su lanza mientras permanecía bajo la luz de la luna. Las blandas y desnudas piernas emergían desde el dobladillo desde la blanca y suelta anorak. Al parecer en verdad no estaba vistiendo nada debajo del anorak. Kohou inconscientemente las estaba mirando cuando Yukina apuntó su lanza contra él una vez más. Por favor no mires. Mi uniforme aún no está seco, así que no lo puedo evitar. Todo es tu culpa porque me mojaste con agua de mar, senpai. Ese sí. Lo lamento mucho. Viendo cómo Kohou se disculpaba con seriedad, Yukina respondió. Está bien. Y suspiró. Luego, aún descalza, comenzó a caminar a lo largo del manantial. Imeraji. Hay un rastro que sugiere que alguien pasó por aquí, vamos a seguirlo. ¿Crees lo que dije hace poco? Preguntó Kohou un poco sorprendido. Yukina lo miró de vuelta, parecía un poco sorprendida de que Kohou pensara lo contrario. A pesar de que no se pueda evitar que vinieras a espiarme, ya que esa es tu naturaleza, senpai, confió. En que no eres alguien que inventaría una mentira tan inútil como esa. Ya veo. Una expresión de molestia apareció en el rostro de Kohou, sin tener idea de si Yukina en verdad confiaba en él o no.
La complejidad del terreno lo hizo parecer más lejos, pero no era un manantial grande para empezar. Kohou y Yukina arribaron al lugar donde había visto a la chica de cabello plateado. Justo como Yukina había dicho, había un camino que iba desde la sombra de unos peñascos hasta la parte trasera de la isla. Al final del otro lado de la pendiente descendiente se esparcía el tiempo nocturno del océano. Justo cuando Yukina y Kohou se movían para descender el camino de la colina, se detuvieron repentinamente. Notaron un fuerte sonido proveniente de la costa. Ese sonido. Mientras Kohou escalaba el peñasco más cercano, sus ojos se congelaron. Su vista era obstruida por la densidad de las ramas de los árboles. Pero pudo ver algo sobre la superficie del agua, atravesando en la oscura noche. Despedía un rocío blanco a medida que avanzaba. Un bote. Alguien vino a rescatarnos. Por favor espera, senpai, eso es. Yukina se movió para detener a Kohou mientras él parecía estar listo para salir corriendo, anticipando el arribo de un grupo de rescate. Mientras la nave se acercaba, Kohou se dio cuenta de por qué Yukina lo había detenido. Era claro por la silueta de la nave que se aproximaba que algo no estaba bien. Estaba este extraño sonido y como el agua se rociaba con fuerza mientras avanzaba y también como la negra cubierta parecía mezclarse con la oscuridad. Un cojín tipo falda de aire hacía flotar la nave sobre la superficie del agua, un ventilador grande montado en la parte trasera provoca que se moviera con una increíble velocidad. Mientras se acercaba a la isla, no le prestaba ninguna atención a los arrecifes, Kohou se dio cuenta que había visto este tipo de nave en películas. Era un aerodeslizador anfibio usado para dejar combatientes en las costas enemigas. Magus Craft, murmuró Yukina cuando notó el logo que adornaba los contenedores que traía. Múltiples proyectores montados en la parte superior de la cubierta convergieron en un mismo punto. El rayo de luz, suficientemente brillante para cegar los ojos, lentamente recorrió la desierta isla, alejando la oscuridad de la noche. Se movía con la persistencia de un cazador buscando su presa. Finalmente, la luz, suficientemente brillante como para cegar los ojos, iluminó el bosque donde se encontraban escondiéndose Yukina y Kohou. Senpai. En respuesta a la reprimenda de Yukina, Kohou rápidamente se lanzó al césped. Nos encontraron. Los proyectores, habiendo pasado sobre ellos, regresaron una vez más. Nuevos proyectores vinieron uno tras otro, iluminando el bosque tan brillante como lo haría el sol. Al llegar a la costa, las puertas de nave se abrieron. Soldados vistiendo armaduras negras que cubrían su cuerpo entero desembarcaron, dándose cuenta que sus manos llevaban rifles de alto calibre militar. Las miradas de Yukina y Kohou se encontraron. Parte 9. ¿Qué está haciendo una unidad de Magus Craft aquí? No eran felices con solo dejarnos aquí para pudrirnos. Kohou maldijo su mala fortuna mientras huían más adentro en el bosque. Desde que obtuvo los poderes del cuarto progenitor, Kohou se ha visto envuelto en varios tipos de problemas. Era la primera vez que era atacado por un pelotón armado. Era el tipo de experiencia que preferiría no tener en toda su vida. Abajo. Yukina presionó a Kohou hacia adelante y cayó sobre él. Mientras Kohou y Yukina se enredaban y caían hacia adelante, una lluvia de balas pasó sobre sus cabezas. El aire chilló mientras las balas rasgaban a través de él, provocando que las hojas de los árboles cayeran como lluvia. El delgado anorak le transmitía suavidad a Yukina, pero Kohou no tenía tiempo para notarlo. Ambos rodaron entre las largas raíces de los árboles al lado y lado. Ni siquiera una advertencia. Simplemente comenzaron a disparar de repente. También están usando balas reales. Significa que no tienen ninguna intención de dejar alguno de nosotros vivo. La expresión de Yukina cambió mientras tomaba su lanza con fuerza. A pesar de que estaban cubiertos por una gruesa armadura, los soldados de Magus Craft se movían con mucha agilidad. Fueron rápidos en alcanzar a Yukina y Kohou a pesar de las pisadas inseguras en el bosque. Al juzgar que no serían capaces de perderlos de vista, Yukina se giró con decisión en su mirada. Senpai, por favor espera aquí por 15 segundos. Dejando esas palabras atrás, ella repentinamente corrió sobre el terreno, lanzándose hacia el bosque poco iluminado. Imeraji. Wow. Tal vez detectando su localización debido a la salida de Yukina, las balas comenzaron a golpear más cerca de donde estaba escondiéndose Kohou. Una nube de humo flotaba en el aire, con chispas arrojadas cerca de unos peñascos. Kohou no pudo apoyar a Yukina, ni siquiera podía levantar su cabeza. Pero la luz color plata que parpadeaba debido a los disparos, finalmente desapareció. Naru Kazuchi. Trueno resonante. Yukina, se arrojó en picada desde lo alto de los árboles como un ave atrapando a su presa, mandó a volar a uno de los soldados cubierto por armadura en una forma que ninguna vértebra cervical podría soportar, especialmente contra un contundente ataque reforzado de Yukina que era capaz de destruir el interior de un cuerpo humano incluso a través de una armadura. Su patada, la cual podía derribar a un hombre bestia corpulento de un golpe, mandó a volar fácilmente al soldado. Además, Yukina sacó su lanza rápidamente antes de tocar el suelo.
Cortó los rifles de los soldados en dos, usando la parte trasera de su lanza para arrebatárselas. Todo pasó en un instante. Kohou no tuvo tiempo de parpadear. ¿Te encuentras bien, Imeraji? Finalmente libre del tiroteo, Kohou corrió hacia Yukina y los 4 soldados derribados. Pero Yukina saltó hacia atrás con una mirada conmocionada. Senpai, aún no ha terminado. Un soldado cubierto con armadura negra se levantó ante los ojos de Kohou. Su cuello, roto por la patada de Yukina, permanecía en un ángulo imposible de soportar. Aún así, no mostraba señal de dolor alguno. Naru y Kazuchi. Yukina golpeó sobre el flanco de otro soldado que estaba por levantarse de la misma forma. Fue un ataque contundente directamente entre el espacio de la armadura. El costado del soldado colapsó, con su cuerpo doblado. El golpe ciertamente debió haber roto un número de costillas e infligido un daño a los órganos internos. En lugar de eso, el soldado no colapsó. Agarró la pierna de Yukina y procedió a alzarla de abajo hacia arriba. ¡Eek! Sujetando el anorak hacia abajo como mejor pudo, Yukina giró su lanza y golpeó al soldado en el pecho con ella. Rodó como una gata, y aterrizó sin ningún sonido. Luego, ¡da! Kohou mandó a volar ambos soldados con su puño. Era un golpe fuerte haciendo uso de toda su fuerza vampírica. Los soldados fácilmente salieron volando, chocando contra los peñascos que estaba detrás de ellos. Pero, ¿estás bromeando? No me estaba conteniendo en lo absoluto. Incluso estando envueltos completamente por la armadura, los soldados calmadamente se volvieron a levantar. Esta vez fue la cara de Kohou la que se tornó pálida. Él no sentía ningún tipo de energía mágica en ellos. Tampoco parecían ser hombres bestias, vampiros, o algún tipo de zombi creado con hechicería. Pero esta resistencia inhumana y poder de combate. Dado que Magescraft los había enviado, él había estado en guardia, pero estos eran enemigos más problemáticos de lo el que esperaba. Wo. Senpai. Kohou recibió un disparo desde atrás y cayó al suelo inmediatamente. La bala apenas rozó la punta de su hombro. Para un vampiro con altas capacidades regenerativas, no era más que un rasguño, pero ya. Sea inmortal o no, aún sentía dolor. Lo lamento, Senpai. Estamos rodeados. Regresando para cubrir al herido Kohou, una expresión seria apareció en el rostro de Yukina mientras murmuraba. Kohou sintió desesperación cuando escuchó el eco de pisadas a su alrededor. Otros soldados aparentemente los habían rodeado mientras estaban luchando con los primeros que habían aparecido. Por supuesto, si Kohou liberara a sus Kenju, incluso miles de tropas armadas no eran amenaza para él. Los Kenju de Kohou los haría desaparecer en un instante. Pero los Kenju de Kohou no conocían el significado de la palabra contenerse. Disminuir un poco su poder era insignificante. El arrasador poder de sus Kenju era idéntico al de una bomba atómica, ellos destruirían el área donde fueron invocados sin distinguir entre amigos o enemigos. La capacidad destructora de los Kenju del cuarto progenitor no era para ser dirigida contra oponentes humanos. Incluso si sus enemigos fueran tropas armadas, Kohou no podía hacer tal cosa a menos que estuviera preparado para masacrarlos a todos. ¿Qué debería hacer?, dijo Kohou mientras dudaba. Al siguiente momento, con un estruendoso rugido, un rayo de luz vino volando, atravesando ante sus ojos a las tropas armadas protegidas con armadura negra justo. Un segundo rayo vino volando, de igual manera cortó a los soldados a su alrededor en un instante. Los rayos en realidad eran disparos. 2 balas y los tenaces soldados rodeándoles habían sido destruidos, salvando a Yukina y a Kohou de su predicamento. Están a salvo. Desde lo alto de un risco cercano, escucharon una voz completamente libre de algún tipo de tensión. Calmadamente allí yacía una hermosa chica de cabello plateado. Era la chica que había visto Kohou en el manantial, la que tenía un rostro muy parecido al de Kanase Kanen. No parecía un soldado, pero vestía un blazer que se parecía mucho a un uniforme militar y botas de cordones. Sus brazos sostenían un arma demasiado grande y hermosa parecida a un instrumento musical. Preparó un cartucho dorado en la pistola disparando a los soldados que la perseguían sin ningún tipo de indecisión. El cañón soltó un increíble rayo de luz, mandando a volar a las tropas armadas. Una pistola de maldición. Gritó Yukina al darse cuenta de la verdadera naturaleza de la pistola. Vengan aquí mientras tienen oportunidad, rápido. La chica de cabello plateado sonrió mientras los ayudaba a ambos a subir el peñasco con su mano. Yukina y Kohou asintieron mutuamente y se aproximaron a la chica de cabello plateado. Sus disparos sin vacilación contra los soldados no le inspiraron mucha confianza a Kohou, pero no tenían otra opción. ¿Quién eres? Soy la Folia Ryabane. Así que nos volvemos a encontrar, Eketsuki Kohou. La chica de cabello plateado hizo una elegante sonrisa mientras respondía a la pregunta incompleta de Kohou. ¿Cómo sabes mi nombre? Tú eres Eketsuki Kohou, ¿no es así? El cuarto progenitor que apareció en Japón, no. Mirando al sorprendido Kohou, la chica llamándose a sí misma la Folia parpadeó curiosamente mientras reflejaba su pregunta de vuelta a Kohou. Sí, lo soy, pero...
Esa fue mi última bala. La Folia ignoró al estupefacto Kohou mientras forzaba la conversación hacia adelante. Se sintió como si ella estuviera distraída a escuchar a Kohou, ella parecía dominar la conversación, era simplemente el curso natural de las cosas. Gracias a eso, ella se sintió aún más imperante de lo que indicaba su propio tono de voz. Dada su elegante vestimenta y su resplandeciente y dorada pistola, probablemente había sido criada como una dama. Está actuando como una princesa, pensó Kohou en medio de su asombro. Y ellos son autómatas de Magescraft, probablemente vinieron persiguiéndome. ¿Autómatas? Ya veo, eso quiere decir. Kohou recordó cómo los soldados disparados por la pistola mágica habían estallado en componentes mecánicos. Pudo entender cómo soldados mecánicos pudieron seguir moviéndose después de tener sus costillas rotas o sus cuellos dislocados. Esa nave no tiene tripulación humana, tu Kenju podría hundirla, Aketsuki Kohou. La Folia le preguntó mientras señalaba la nave que estaba en la costa. Si hundo ese bote, significa que no podremos usarlo para escapar, ¿no es así? La Folia calmadamente respondió a la duda de Kohou. Incluso si tomáramos esa nave, solo puede ser operada a control remoto desde la nave nodriza. El mayor peligro son los autómatas que aún están a bordo de la nave. Él no pensó que ella estuviera mintiendo, su rostro lleno de orgullo aristócrata no dejaba ningún tipo de espacio para fraude o engaño. Senpai, ahí vienen. Yukina dio su advertencia cerca de su oído, pudo ver una nueva cantidad de tropas en la dirección que apuntaba su lanza. Cielos, pensó Kohou, inclinando su cabeza mientras se dirigía hacia los soldados. Kohou caminó hacia adelante completamente desarmado mientras los soldados comenzaron a dispararle. Sin embargo, las balas nunca lo alcanzaron, debido a que su magia comenzó a fluir, tornándose en un rayo que envolvía todo el cuerpo de Kohou, las balas simplemente rebotaron. Lo siento, pero así están las cosas. Dicho eso, Kohou extendió su brazo derecho. Incluso sabiendo que sus oponentes eran simples máquinas, él no se sentía bien destruyendo algo que tuviera forma humana. Pero ahora que habían disparado primero, él puso eso a un lado. Ven a mí, Regulus Ourem. Kiagare. Regulus Ourem, una enorme explosión de energía mágica desbordó desde el brazo derecho de Kohou, esta se convirtió en un rayo salvaje, la cual tomó la forma de un enorme león. Más grande que un tanque, rugió y se movió hacia las tropas de soldados. Ante el Kenju de un progenitor que era similar a un desastre natural, el número de autómatas era insignificante. Cada golpe de Regulus Ourem provocaba una descarga masiva de energía eléctrica, creando una gigante onda de choque de alta temperatura, o sucesivamente, los asaltaba con letales ondas electromagnéticas. Insatisfecho con solo destruir las tropas de soldados, el león de rayos se volvió un destello púrpura y se movió hacia la costa. Destruyó la nave atracada en la costa, sin dejar algún rastro de ella, y rugió hacia los cielos. Contemplando su propio Kenju, Kohou se agarró la cabeza con desánimo. No solo habían sido los autómatas que habían sido destruidos. Junto a ellos una larga línea de cientos de metros de largo, el hermoso bosque había sido reducido a cenizas, la tierra había sido excavada, la mismísima apariencia del terreno había sido alterada. Tales fueron los rastros dejados por el Kenju de Kohou. Era así incluso cuando Kohou había tratado de reprimir su poder tanto como pudo. Contemplando el poder del Kenju del cuarto progenitor, incluso Yukina estaba paralizada, con sus ojos ampliamente abiertos. La única con una sonrisa satisfactoria era la Folia. Espléndido, Aketsuki Kohou. Ese fue Regulus Ourem. El quinto Kenju de Aurora Florestina, correcto. ¿Quién eres? Haciendo un suspiro prolongado, Kohou observó fijamente a la Folia. Sí. Debió haberse dado cuenta antes. Para ella con no solo conocer su verdadera naturaleza, pero también el nombre del anterior cuarto progenitor, no era una chica ordinaria. Encima de eso, Magescraft estaba persiguiéndola. La Folia calmadamente observó a Kohou de vuelta. Sus ojos eran azules, como un glaciar. El mismo color a los de Kanase Kanen. Como dije antes, soy la Folia Riaben. Habló con una expresión llena de majestuosidad. Yukina jadeó mientras miraba a la Folia. Al parecer ella tenía alguna idea de quién era realmente la chica de cabello plateado. Dándole una mirada traviesa a Yukina, la Folia sonrió. Era una sonrisa adecuada para su edad. Soy la Folia, la hija mayor de Lucas Riaben, del Imperio de Aldeguir al norte de Europa. Llevo el título de princesa de Aldeguir. Gentilmente tomando las puntas de su falda, la Folia se inclinó con mucha cortesía. Kohou solo pudo mirar boquiabierto a la chica quien se acababa de presentar como una princesa.